En este santo octavo domingo del ciclo de Lucas hemos escuchado, hemos visto a Cristo predicando y enseñando la parábola del buen samaritano, explicándola como una respuesta ante alguien que dice qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Muchas veces nosotros, si bien nos parece, después de leer las enseñanzas del Señor, nos parece muy claro todo, muchas veces nosotros, en nuestras preguntas de fe, estamos muy por debajo de ese maestro de la ley que se acercó a interrogar a Jesús para probarlo. Muchas veces nosotros estamos muy por debajo. Este se acercó a preguntar cómo heredar la vida eterna. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos en el horizonte de nuestra supuesta fe la vida eterna. Estamos pensando en qué beneficio podemos hoy adquirir para que Dios cumpla con nuestros planes. No pasamos nuestra pregunta religiosa, suele a veces quedarse ahí. ¿Cómo podemos, preguntado de otra manera, cómo podemos manipular a Dios para que nos dé la mayor cantidad de cosas de lo que queremos y nos salgamos con la nuestra? Muchas veces estamos muy por debajo de este hombre que tiene mucho para enseñarnos. Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Heredar es una palabra que la utilizamos nosotros cuando una persona recibe algo que le corresponde, ¿verdad? La herencia, por una parte, es un regalo. Uno no hizo nada por recibirla. Sin embargo, la herencia se la recibe en virtud de una justicia. Corresponde recibir esa herencia. La pregunta la podemos decir de otra manera. Maestro, ¿qué he de hacer para vivir en esta tierra y en la eternidad como hijo de Dios? Porque la herencia que hemos de recibir por gracia de Cristo, la hemos de recibir también en atención a que Él nos ha adoptado como hijos y nos hace participar de su herencia. El Padre Celestial nos hace participar de su riqueza en el cielo. Ya no es nuestro origen de la tierra, ya no son nuestros méritos o nuestra falta de ellos, ya no son nuestros talentos adquiridos con nuestro esfuerzo, sino es lo que gratuitamente viene de Dios y que comienza en nosotros una nueva generación, comienza en nosotros una nueva vida. Por eso dice el apóstol San Pablo, nuestra ciudad está en la Jerusalén de arriba, en la Jerusalén de arriba. Por eso, en primer lugar debemos pedirle al Señor que ponga en nosotros este deseo de alcanzarlo, y que corra a un costado todas las tentaciones de querer transformar, de querer transformar la gracia de Cristo en algo que no lo es, desvirtuar la misión que Dios nos ha concedido, es desaprovechar el don que hemos recibido, empezando por el don de la vida y siguiendo desde ya por el don de la fe, cuyo único fin es que lleguemos al cielo. Que lleguemos al cielo. De nada nos sirven las falsamente consoladoras ideas modernas de que todo el mundo va al cielo. Es una mentira. De nada nos sirve ir a un lugar donde el sacerdote pueda desmerecer la doctrina que enseña Cristo en su iglesia y enseñe otra cosa. Porque a 10 cuadras hay una parroquia que enseña la verdad. Entonces, no tenemos excusa. ¿Qué he de hacer, maestro, para heredar la vida eterna? Y he aquí que el Señor nos pone frente a un ejemplo que tiene muchos matices para explicar. Por ejemplo, ¿por qué Jesús eligió la figura del samaritano, digamos así, del vecino odioso, para mostrarle la compasión y la misericordia? ¿Y por qué eligió las figuras del levita y del sacerdote, que justamente son los que más deberían estar dispuestos a la compasión? Pero nos vamos a detener, en primer lugar, en cuanto a que el Señor nos habla de la compasión. Y esta compasión es hacerse uno con los sufrimientos del otro, es ponerse en lugar del otro, es dejarse llevar por Dios hasta el otro y, al contrario de como solemos decir, nos transformamos en su prójimo. Nosotros generalmente decimos, yo soy yo y el otro es el prójimo. El Señor nos dice al revés, el otro es el yo, el otro es Cristo, y yo soy el prójimo del otro.
y me transformo yo en prójimo del otro, en la medida que me dejo acercar por la compasión de Dios. Compasión de Dios, que se apiada de la debilidad del otro y que también me rescata a mí. Porque la única manera que tiene de salvarme el Señor es justamente traspasarme con su compasión. Y traspasarme por su compasión no es establecerme en el centro, sino hacerme próximo al otro para poder aliviar su sufrimiento, no justificar su pecado, para poder ayudarlo en la curación, no para engañarlo ni para utilizarlo, para poder ser instrumentos de la bondad y misericordia divina que hoy nos pone para dar esto y mañana aquello, que nos lleva, nos transforma, nos une y nos integra a una ciudad que está muy por encima de nosotros. Como las perlas son atravesadas por una lesna, por una agujereadora, ¿sí? Y pierden algo de sí, y son atravesadas por un hilo, es la única manera que tienen de retenerlas en algo que las contiene. En cuanto nos dejemos traspasar por la compasión de Dios, y esa compasión toque al prójimo, y nos transforme en su prójimo, entonces estaremos salvados. Estaremos en la senda de la vida eterna, en la senda de ser parte de ese reino en el cual la luz no declina y en el cual el Cordero es adorado día y noche. Ya no hay más ni sombra, ni dolor, ni angustia, sino que en esa ciudad hay paz y hay gloria. Lejos de ser para nosotros un analgésico barato, el Evangelio es el rostro de Dios. El Evangelio es esta buena noticia, es este soplo de compasión hacia nuestras miserias. Y el Señor, por ese soplo que llega a nuestra vida, también quiere que lleguemos a la vida de nuestro hermano para anunciar a aquel que dio su vida por nosotros. Nada más alejado de la compasión de Cristo que la filantropía que se acomoda al pecado del otro. Nada más alejado la supuesta asistencia del pobre que lo transforma en más miserable, en más cómodo, en más pecaminoso. El no tener dinero no nos lleva al cielo, nos lleva el tener a Dios, el ser pobres de espíritu. Por eso, que el Señor mueva en nuestro corazón aquel obstáculo que nos está impidiendo dar ese paso más en la vida de la gracia, ese paso dentro del camino del Evangelio, para que podamos ser bienaventurados nosotros junto con nuestros hermanos. Amén. Que la Santísima Madre de Dios, Madre de la Compasión, los ampare y los cuide a cada uno.